Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán Loera. Entre Washington y México, por Jesús Esquivel. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones. Este es el podcast de Entre Washington y México, con la agenda bilateral y sus protagonistas en voz de Jesús Esquivel. ¿Qué oles? Bienvenidos a Entre Washington y México. Me da mucho gusto en esta ocasión contar con la presencia de Gerardo Esquivel, un economista de gran renombre de nuestro país, quien fue subgobernador del Banco de México de 2019 a 2022. Y tenemos aquí a Gerardo, a quien le agradezco su presencia en este podcast, para hablar de la situación económica del país, que a muchos en el mundo entero los ha sorprendido, sobre todo por la cotización en los mercados internacionales de moneda de nuestro peso. Gerardo, gracias por aceptar esta conversación. Al contrario, Jesús, muchas gracias a ti por la invitación. Es un gusto estar contigo y con toda tu audiencia. La pregunta que te quiero hacer es más allá de los intereses y acciones políticas. Es para los mexicanos comunes y corrientes de Estados Unidos y de México, ¿cómo nos explicarías por qué está tan bien la economía de México en estos momentos? Claro, con mucho gusto. Es interesante porque la economía mexicana se ha caracterizado por tener episodios de altibajos, de crisis, y sobre todo en momentos cercanos al fin de una administración. Normalmente pasamos por momentos de zozobra respecto a qué va a pasar con la economía, etcétera. Bueno, esta vez no es el caso. Afortunadamente, tenemos una economía fuerte, sólida. Yo diría que es el resultado de las decisiones que se han venido tomando en los últimos años, en esta administración, por supuesto, pero también como el marco institucional que se ha venido construyendo en torno a la economía de México, ya en varias décadas, yo diría. En ese sentido, creo que hay muy sólidos fundamentos macroeconómicos. Esto lo que quiere decir es que las finanzas públicas están bien, están sanas. Tenemos una deuda a PIB, que es el indicador más común de la capacidad de pago de un país, bastante moderado, ¿no? Es aproximadamente 50% del PIB, es la deuda, que es un porcentaje pues, bastante razonable dentro de lo que uno esperaría para un país en proceso de desarrollo como el nuestro, con el nivel de ingreso que tenemos. Esa deuda se ha mantenido bastante estable, yo diría, en los últimos años, e incluso, a diferencia de muchos otros países que durante la pandemia se endeudaron en forma significativa, pues esos otros países salieron de la pandemia con un endeudamiento mucho más elevado. México no fue el caso. México optó por no endeudarse, y eso le permitió que al término de la pandemia estemos con una posición fiscal robusta. Esa es una dimensión de los fundamentos macroeconómicos. Otra dimensión... Es que te iba a preguntar sobre el comportamiento del Producto Interno Bruto, que es actualmente 3.7%, ¿no? Sí, más la economía... 18.3 billones de pesos. Sí, la economía está creciendo bien, ¿no? Después de la pandemia, que fue una contracción muy severa, pero después de eso la economía se ha venido recuperando sólidamente en los últimos 2 años, y este año se espera que crezca casi 3%. Entonces es una recuperación sólida, robusta, un buen paso. Entonces decía, la dimensión fiscal es uno de los fundamentos. Y luego tenemos la política monetaria. Esta administración ha sido muy respetuosa de la independencia del Banco de México, que esa es parte de la institucionalidad que decía que se ha venido construyendo. Y eso implica que el Banco de México pues tiene un mandato único, que es controlar la inflación, y entonces toma sus decisiones sin interferencia, digamos, sin que le esté respondiendo al Ejecutivo. Y eso es bueno, se percibe muy bien en los mercados, porque quiere decir que la institución encargada de controlar la inflación se puede dedicar a eso, como lo está haciendo, creo que razonablemente bien. Estamos con una inflación ahora ya mucho más cercana al objetivo del Banco Central. Entonces tenemos finanzas públicas sólidas, política monetaria sólida y autónoma,
tenemos un balance en cuenta corriente, que es nuestra relación con el exterior, bastante sólido, digamos, un déficit muy pequeño, muy manejable, entrada de remesas históricas, como se sabe, 60,000 millones de dólares al año, y luego tenemos un flujo de inversión extranjera muy importante como resultado de este tema que se conoce como nearshoring, que es simplemente la relocalización de actividades de Asia al continente americano. En particular, se está pensando que México va a ser un receptor muy importante de esta inversión. Todo eso hace que tengamos una economía, digamos, creciente, estable. Hay estabilidad política, económica y social, eso también es relevante decirlo. El Banco de México, como dije, en su lucha contra la inflación, tiene unas tasas de interés relativamente altas de 11.25%, y eso también atrae capitales hacia México. Pero esos capitales no llegarían así nada más. Es una tasa alta, pero también el hecho que les pueda garantizar estabilidad, pues es por esa razón por la que vienen. Y entonces toda esta combinación de factores hace que la economía mexicana esté muy sólida y que el peso, como bien ya lo mencionabas, esté en niveles pues que no habíamos visto hace prácticamente 5 años, ¿no? Ahora, Gerardo, sobre todo hay gente que desconoce por qué siempre se hace la comparación en términos de el costo del peso mexicano en el mercado internacional de monedas con el dólar estadounidense. ¿A cuánto consideras tú que debería estar el peso frente al dólar estadounidense para decir mantenemos una situación de política monetaria muy buena, y sobre todo la relación que tiene por los efectos macroeconómicos de Estados Unidos que se sienten en nuestro país cuando hablamos de las tasas de interés que modifica el Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal? Y otra cosa muy importante, el intercambio comercial, esta balanza de las exportaciones e importaciones que tenemos bajo el ahora TEMEC. ¿Nos lo puedes explicar ahora sí que con piedritas y palitos? Claro, con gusto, trataré de hacerlo. Mira, el tema de la razón por la que el tipo de cambio es un precio tan importante para los mexicanos en general, es que, como decía antes, tiene que ver un poco también con nuestra historia, ¿no? Tuvimos un tipo de cambio fijo durante más de 20 años, entre 54 y 76, y después de eso, pues lo que hemos tenido es una sucesión de devaluaciones, crisis, inflación, etcétera. Entonces, el tipo de cambio es un indicador que usamos los mexicanos como la referencia de la estabilidad o no de la economía. Y el tipo de cambio contra el dólar es nuestro referente más importante porque no solo es nuestro vecino y el país más grande del mundo, la economía más grande del mundo, sino que alrededor del 80% de todo nuestro comercio se hace con Estados Unidos y posiblemente más de ese 80% se hace las transacciones se hacen en dólares. Entonces, el dólar es crucial para muchas cosas, para nosotros es un referente y eso hace que estemos por eso tan pendientes todo el mundo de la cotización de la moneda mexicana respecto al dólar. Ahora, el dólar, este tipo de cambio, lo que ocurre es que cuando se deprecia, cuando sube mucho de valor, por ejemplo, en la pandemia, recordemos, cuando inicia la pandemia y cuando había mucha incertidumbre al respecto de qué iba a pasar en el mundo, el tipo de cambio se fue a 25 pesos por dólar, o sea, una depreciación muy importante. Y eso era resultado de la incertidumbre, nadie sabía si íbamos a regresar a la normalidad eventualmente, cuántas personas iban a fallecer, cuán grande y cuán impactante iba a ser el tema de la pandemia. Bueno, después de eso, cuando empezó a verse que iba a haber vacunas, se empezó a apreciar el peso y a bajar el tipo de cambio, bajó primero a 22, 21 pesos por dólar, y en los últimos meses, como se sabe, ha bajado hasta incluso debajo de 17 pesos por dólar, una apreciación muy importante. El efecto que tiene cuando sube o baja es sobre el comercio internacional, como bien decías. Si sube el tipo de cambio, los productos mexicanos se vuelven muy atractivos para el exterior porque son más baratos en términos de dólares. A los extranjeros les cuesta menos dólares comprar nuestros productos. Entonces, cuando sube mucho el tipo de cambio, eso promueve nuestras exportaciones y para los mexicanos encarece nuestras importaciones. Ese es un poco el efecto comercial, ¿no? Se vuelve más atractivo vender para nosotros y más caro comprar y por lo tanto eso ayuda un poco a la balanza comercial.
Cuando ocurre lo contrario, que es lo que hemos estado viviendo ahorita, para los mexicanos se nos vuelve muy barato comprar fuera. Hoy en día comprar cosas en el extranjero se vuelve muy atractivo. Mucha gente por eso ahora de México está saliendo de vacaciones a Estados Unidos, a Europa, en fin, porque se vuelve barato comprar afuera. Y nuestros productos se vuelven caros para el exterior, entonces suben nuestras importaciones, bajan nuestras exportaciones, y así es. Esa es un poco la relación con el tipo de cambio y el comercio exterior, pero esto tarda en materializarse. Entonces, por el momento estamos bien, nuestra balanza comercial sigue sólida, seguimos teniendo un superávit muy importante con Estados Unidos, tenemos un déficit con otros países, pero con Estados Unidos tenemos un superávit muy grande, porque como se sabe, le vendemos a Estados Unidos muchos productos, automóviles, electrónicos, etcétera, y otros productos agrícolas. Entonces, tenemos un gran superávit con Estados Unidos, no ha afectado todavía el intercambio comercial de manera significativa, pero paulatinamente se irá viendo estos efectos en donde posiblemente nuestras exportaciones se van a reducir, porque, insisto, los productos mexicanos se vuelven caros para el exterior, y posiblemente nuestras importaciones van a subir porque los productos extranjeros se vuelven baratos para nosotros, ¿no? Entonces, por eso no ha ocurrido significativamente todavía. Esperemos que pronto se empiece a manifestar. Ahora, Gerardo, hay un casillero de nuestra macroeconomía que, sobre todo en este periodo del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, cada vez que se habla o se le menciona, se considera una especie de logro del gobierno, que no lo es, o por lo menos yo no lo veo así: las remesas. Pues las remesas, el gobierno mexicano no tiene ningún control sobre estas. Es el monto del dinero que envían los mexicanos que están en el extranjero, sobre todo de Estados Unidos. ¿Qué tanto en realidad obedece esta salud macroeconómica y macroeconómica de México al dinero que envían los paisanos que salieron por muchas razones, pero especialmente por la pobreza de nuestro país? Así es, yo también estoy de acuerdo contigo que no es un logro de ningún gobierno el tema de las remesas, ¿no? De hecho, más bien podemos verlo al revés, ¿no? Un poco claro. El fracaso de la política económica de los años previos, que obligó a muchos mexicanos, como bien dices, a emigrar y a abandonar el país y dejar atrás a sus familias, y a quienes no los olvidan y les siguen enviando recursos para apoyarlos en su vida y su bienestar acá en el país. Afortunadamente es un esfuerzo pues muy importante de parte de estos migrantes mexicanos, pero no es un logro económico. Eso es lo primero importante a señalar. Y lo segundo es que sí es un monto importante lo que se está enviando de remesas, $60,000 millones. Ya se vuelve mucho más importante que los ingresos por turismo, mucho más importante que los ingresos por inversión extranjera. Y eso también ayuda, obviamente, a las familias que los reciben, ¿no? Eso permite que las familias en los hogares que reciben estas remesas pues puedan tener un nivel de consumo más elevado, en algunos casos quizá incluso iniciar proyectos de inversión en sus domicilios, en sus comunidades, pero básicamente ese es el impacto. A nivel macroeconómico, el impacto que sí puede tener un volumen tan grande como este de remesas es por la vía del tipo de cambio, que es uno de los factores que contribuye a que el tipo de cambio esté sólido, porque ante más oferta de dólares en el mercado mexicano, pues eso ayuda a que baje el precio, ¿no? Entonces, pero el impacto más importante sin duda es en el bienestar de las familias receptoras de remesas. Ahora, otra parte que sobre todo en los años 70 era muy importante para el comportamiento económico del país era la producción de hidrocarburos, Pemex. La paraestatal, y sobre todo tú que has estado en el Banco de México y creo que puedes discernir muy bien las diferencias, como nos lo has demostrado, del comportamiento del curso económico de la nación. Pemex ha dejado de ser redituable para el país. Al contrario, pareciera ya una carga, y no lo digo por criticar a la paraestatal ni la manera en que lo maneja el gobierno, sino por la realidad y lo que se viene en el futuro. Cada vez aumenta la tecnología para depender menos de estos recursos, de estos combustibles. ¿Qué tan caro nos sale a los mexicanos Pemex, o qué tan bueno nos resulta mantener a Pemex como está y con esta política que pareciera va en contra de lo que otras naciones están visualizando? Mira, yo creo que es una pregunta muy interesante y relevante entender un poco el rol de Pemex.
Pemex en muchos sentidos pareciera ser un costo cuando uno ve, por ejemplo, que tiene pérdidas importantes. Ahora, en la realidad, Pemex sigue contribuyendo de manera importante al desarrollo del país, porque Pemex en su contabilidad tiene pérdidas, pero esas pérdidas son el resultado de que le transfiere muchos recursos al gobierno federal. Entonces, digamos que cuando agregamos Pemex con el gobierno federal, en realidad Pemex sigue aportando mucho dinero a la economía mexicana y en particular al Estado mexicano. Es cierto, Pemex tiene una enorme deuda, tiene, digamos, algunos niveles de eficiencia, sobre todo en algunas ramas del sector energético, donde es menos eficiente que posiblemente lo que pudieran ser otras empresas. Pero en el agregado yo diría que sigue siendo rentable. Sigue siendo simplemente porque pues, el barril de petróleo a nosotros nos cuesta alrededor de $9-10 extraer un barril de petróleo. Y en el mercado mundial, pues como sabemos, ha fluctuado en los últimos meses o años sobre todo recientemente, alrededor de $60 por barril, $65 por barril. O sea, es indudablemente un gran negocio en términos de rentabilidad todavía. Y le sigue dando al Estado mexicano un flujo importante de recursos. Ahora, hacia adelante, pues evidentemente Pemex no va a ser lo que fue, porque hemos agotado la producción de petróleo, también se va agotando, obviamente, ya extrajimos la mayor parte del petróleo que había en los grandes pozos petroleros, pero también por el cambio tecnológico que ya mencionas, que hacia adelante pues se espera una reducción de la demanda de estos productos, hay cada vez mayor tendencias a buscar otras fuentes de energía, y en ese sentido posiblemente no podamos depender de Pemex como en algún momento se pensó que podríamos depender. Entonces, pero sí creo que es importante señalar que hasta este momento sigue siendo una fuente no menor de recursos para el Estado mexicano, y que no es tanto una carga como pareciera ser cuando uno ve las cifras digamos, de las pérdidas de la institución. Son pérdidas resultado de que le transfiere esas ganancias al Estado mexicano y por lo tanto el Estado en su conjunto recibe recursos de los cuales pues, nos beneficiamos todos los mexicanos por la vía del gasto público. Entonces, un poco nada más hacer esa presión, pero hacia adelante sin duda hay que replantear el futuro de Pemex, ¿no? Ya ves por qué es importante contar con alguien como tú que nos explique así con palitos y piedritas esta situación. Gerardo, a ti te tocó llegar al Banco de México en un momento importante cuando empezamos con el cambio a descubrir todos los saqueos y corrupción que nos dieron al país. No sé si hay algún cálculo preciso o si tú lo hayas hecho en alguna ocasión, pero en términos de millones de pesos, ¿cuánto nos robaron en el sexenio de Peña Nieto y en el de Calderón, por ejemplo, para mencionar los dos más recientes, si es que hay? Mira, no, es muy difícil pensar en un cálculo de ese tipo porque, digamos, la verdad es que aunque todos podemos sospechar o incluso saber de casos específicos en los que posiblemente hubo corrupción, pues en la medida en la que no ha habido más investigaciones que se hayan traducido en decir, pues de esta magnitud fue el saqueo, el robo, etcétera, pues es difícil realmente saberlo. Lo que sí puedo decirte es que, porque en eso también me tocó colaborar, no desde el Banco de México, sino desde en la transición, como se recordará, yo originalmente no iba a estar en el Banco de México, sino originalmente iba a ser subsecretario de egresos de Hacienda, y en ese nombramiento, digamos, que iba a tener, una cosa que me tocó hacer en la transición fue el presupuesto de egresos. Y en el presupuesto de egresos para el 2019, lo que sí hicimos fue un ajuste muy importante en cosas que se gastaban de manera superflua, mucho de lo cual posiblemente era sujeto de oportunidades de corrupción. Pero, insisto, no hay nada al respecto formal, no hay unas investigaciones, pero sí estamos hablando que pudimos hacer reajustes en el gasto público, ahorrando en gastos superfluos, innecesarios o injustificados, y eso fue lo que permitió reorientar esos recursos, que pues en el primer año fueron pues cerca de 250, 300 mil millones de pesos, nada más para que tengas una idea, wow. En un año. Y eso fue lo que permitió pues financiar los programas sociales que hoy se llevan a cabo en el gobierno mexicano. Incluye la pensión universal, incluye los programas de las becas a los estudiantes en escuelas públicas a nivel preparatoria,
Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, todo eso se pudo hacer eliminando otros programas que eran innecesarios, donde, insisto, podría haber habido casos de corrupción, no me consta, pero digamos, estamos hablando de un monto que se pudo reorientar hacia el gasto social no menor, ¿no? Estamos hablando de estas magnitudes que ya mencioné, y eso es lo que ha permitido pues financiar estos otros proyectos sociales que han sido muy importantes, ¿no? Y el curso macroeconómico que estamos teniendo, supongo, también. Así es, porque eso se pudo hacer reorientando el gasto sin incurrir en la deuda, como lo mencionaba al principio, ¿no? Eso nada más fue pura reorientación del gasto, y eso permitió también, por cierto, los proyectos prioritarios de inversión que se conocen, que son el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el tren interoceánico y otras cosas que se están haciendo. Todo eso se financió pues un poco reorientando los recursos que, insisto, no me consta que hubiera habido corrupción en su manejo en el pasado, pero pues creo que al menos lo que sugiere es que no estaban siendo utilizados de la mejor manera posible. Gerardo Esquivel, muchísimas gracias por esta clase de economía para la gente que no sabemos tanto detalle de cómo ponderar lo que ocurre macroeconómicamente en el país. Muchísimas gracias y esperamos seguir contando más adelante contigo en Entre Washington y México. Con mucho gusto, será un placer y un gran saludo a ti y a todo tu auditorio. Hasta luego. Pucha Play con Gonzalo Lira. Y más rápido que Speedy González, aunque siempre rechinando llanta, aquí está Gonzalo Lira Galván con Pucha Play. ¿Qué recomendación nos tienes, mi querido Gonzalo? Así es, Jesús, llegó el momento de nuestro Pucha Play de la semana. Habíamos estado un poquito ausentes, una disculpa a la gente que nos escucha siempre por acá, por Entre Washington y México. Habíamos estado viajando, yendo y viniendo a hacer algunas misiones, pero ya estamos de regreso. Y fíjate que entre todo ese tiempo tuve la oportunidad de platicar con Olga Segura, que es una productora de cine que lleva muchos años haciendo activismo en Estados Unidos en favor de la comunidad latina, en favor de la comunidad mexicana, de la comunidad artística latina, y una de sus más recientes, emprendimientos, proyectos, es el cortometraje Elefanta. Elefanta es un cortometraje animado que surge a partir de la canción popular, ¿no? La canción popular de Un elefante se columpiaba, que ya conocemos, y que al cambiar el género, al invertir el género de elefantes a elefantas, hace una alegoría, hace una analogía sobre un tema pues que a Olga le interesa bastante, tomando en cuenta cuál es el origen de su lado activista. Ella quiere unir los talentos de diferentes mujeres latinas y lo logra hacer en este cortometraje, que además pues resignifica uno de los géneros musicales del momento, el reggaetón. El reggaetón, que normalmente es un género que es acusado de sexualizar los cuerpos femeninos, pues aquí habla de unir a diferentes mujeres y fortalecer pues el mensaje femenino, feminista que hay detrás de muchos de sus trabajos. Entre las muchas personas que participan en este cortometraje prestando su voz está Kate del Castillo, con quien platicaste recientemente, y que también ha hecho una labor durante mucho tiempo de representación latina en Hollywood. Entonces es muy interesante porque esto se suma, como lo decía, a los esfuerzos de Olga Segura como productora y a su asociación de Latinx House que existe en Estados Unidos y que alberga diferentes talentos latinos por allá. ¿Y qué te parece si escuchamos a Olga Segura precisamente platicarnos sobre qué es Elefanta y por qué surge esta idea? Este proyecto nació Elefante, esta canción que todos escuchamos para aprender a contar del 1 al 10. Un elefante se columpiaba sobre la tela de una araña. Como veía que resistía, fueron a llamar a otro elefante. Exacto. Hice una animación y el mensaje es que ninguna se quede balanceándose sola, que en esta telaraña cabemos todas. Yo creo que el mensaje de que si la telaraña está resistiendo, pues hay que llamarle a otro elefante y otro elefante y otro elefante. Y se me ocurrió hacerla en reggaetón, ¿por qué no? Porque dije, bueno,
hay muchísimas ya tonalidades de la animación. Y bueno, y sí, hay muchas animaciones, pero también de la canción, pero nunca una en reggaetón. Invitamos a Michelle Rodríguez, a Mari Advertencia, a Charlie Jean, y pues yo escribí una versión. Esa no fue la que se quedó. Yo escribí una versión y luego Mari y Charlie hicieron una magia y sobre mi versión escribieron ellas la versión que se quedó. Los invito a que vean la animación en YouTube, pongan Elefanta, que ninguna se quede balanceándose sola. Y van a ver que también hay unos coros increíbles que tienen este mensaje de ayudarnos todas. Y bueno, 16 mujeres fuimos las que nos... Sí, Erendira Ibarra, Yalitza Aparicio, Carla Sousa, los nombres... Kay del Castillo, ¿quién pero se les también la ocurra? chilena Leonor Varela, puertorriqueña, Jamie Osorio, Natalia Reyes, muchísimas. Y se fue armando la telaraña, literal, o sea, fue una telaraña hermosa que con 3 versiones diferentes, que pues estamos tratando de que todas las latinas se unan. Llevo muchísimos años, tanto aquí en México o en Estados Unidos, haciendo activismo, pero The Latinx House es una organización que fundé con Mónica Ramírez y de hecho siempre estamos en el Festival de Sundance y en el Festival de South by Southwest presentes, y es una casa en donde celebramos la excelencia de los latinos. Todas las películas, todos los actores, directores, todo el que sea latino, lo celebramos en The Latinx House. Yo nací aquí en el DF, pero mi mamá es panameña, mi abuelo es colombiano. De hecho, por eso es que se me ocurrió el reggaetón, porque desde chiquita en Panamá yo escuchaba reggaetón, cuando aquí el reggaetón nadie lo quería escuchar. Exacto. Pero bueno, sí, somos muy diversos, hay una gran diversidad y hay muchas diferencias, pero muchas similitudes. Ahí está, Elefanta termina siendo un ejercicio muy interesante que pues se adhiere a los esfuerzos de Olga, pero que creo que también nos ayuda a resignificar nuestras canciones populares, ritmos como el reggaetón, pero sobre todo el lugar de las mujeres latinas artistas, y que creo que para ponérselo a sus hijas, a las infancias de nuestro país y de muchos otros países latinoamericanos, incluso también anglosajones, porque hay una versión en inglés subtitulada. Creo que es muy interesante ver el esfuerzo de todas estas mujeres para crear una unidad, fortalecerla y de alguna manera también darle mayor peso a la representación, que sabemos que, como dicen en Estados Unidos, representation matters, la representación importa, y el trabajo de Olga y todas las mujeres involucradas es un ejemplo de ello y un reflejo de que genuinamente la unión hace la fuerza. Hasta aquí esto, Jesús. Cada semana estaré de regreso, te lo prometo, ya no me voy a retrasar más, pero váyanse a ver Elefanta en YouTube, en el canal de Latinx House, que es Latinx House, la casa latina. Básicamente, hasta ahí. Yo, ya saben, me encuentran en redes como @Gonyz, GONYZ, y pues nos escuchamos la próxima. Un abrazo y no dejes de afinar tus llantas para que sigas rechinando y quemando hule aquí en Entre Washington y México. Abrazo, Gonzalo. Lo importante es leer, con Fernanda Álvarez. Y bueno, ya llegó Fernanda Álvarez con lo más importante es leer, un asunto primordial para la vida cotidiana. ¿Qué nos tienes, mi querida Fer? Hola, querido Jesús, pues muchas gracias por invitarme otra vez a tu programa. La verdad es que, como sabes, siempre es un gusto platicar de libros y compartir aquellos que me emocionan. Y traigo 2 libros de ensayo en esta ocasión. Ahora no les traje ficción de puro entretenimiento, pero sí 2 libros maravillosos. Uno de ellos se titula Rosario Castellanos, Materia que Arde, y está coescrito con Sara Uribe y con Verónica Gerber. Como saben, Sara Uribe es una gran poeta, además es académica, y también tiene artículos y hace prosa. Y por otro lado, Verónica Gerber hace unas ilustraciones increíbles, y en esta coescritura pues ambas tratan de llegar a Rosario Castellanos de una manera cercana, ¿no? Hemos leído obra de ella maravillosa, ¿no? Oficio de Tinieblas me parece increíble, es una obra que no he olvidado desde la infancia. Y en esta ocasión, para los que tampoco la conocemos tanto, ellas van caminando de la mano con ella, ¿no? Entonces nos hablan de su infancia, de su
adolescencia, de sus amores, de su parte política, de su parte feminista. Y en todo ello, cada uno de los capítulos cierra con preguntas que, de alguna manera, junto con Sara Uribe, nos sentamos para preguntarle en un café, ¿no? ¿Qué estaría pensando? ¿Qué sentiría? ¿De qué manera crea? Entonces es un libro que nos permite aproximarnos a Rosario Castellanos de una manera muy horizontal y también pues poniéndolo otra vez en los lectores de todos, ¿no? O más bien en los ojos de todos, ¿no? Aquellos lectores que como yo pues ya tenemos una edad, ¿no? Y quizá la pasamos en la adolescencia, en la preparatoria, pues volver a su poesía, por supuesto, y aquellos nuevos lectores que quieren adentrarse en la obra de una gran mujer como fue Rosario Castellanos. Y del segundo libro de ensayos que te quiero platicar, la verdad es que me sorprendió mucho, me hizo reflexionar mucho, se titula A favor del amor, es una escritora estadounidense que se llama Natalia Guerin, y pone sobre la mesa, pues, ¿qué es eso, no? ¿Qué es la pasión? ¿Qué es el amor? Cómo ya transgredir el amor no es tener amantes, no es volcarse en el otro, sino la transgresión reside en evitar todo esto, ¿no? En tener un caparazón, en salir rápido del paso, en el no compromiso. Entonces la relación que ella hace o el recorrido que ella hace es a partir de distintas escritoras, sobre todo, ¿no? Aquellas que tuvieron una vida intelectual importante a lo largo de los años, por ejemplo Mary Wollstonecraft, ¿no? Que fue muy criticada por las feministas cuando descubren ese amor apasionado que ella tuvo y que para una mujer, ¿no? Pongo todo entre comillas, que se considera feminista, pues está prohibido tener amores así hacia un hombre, ¿no? Dejarse ir con todo lo que una es, pues no está bien visto. Y yo creo que también para los hombres no está bien visto en una sociedad del siglo XXI, ¿no? Que todo debe ser muy aséptico, cada vez más, ¿no? Lamentablemente. Y aquí la invitación de Natalia, pues de Cristina, es aventarnos justo a este amor sin caparazones, ¿no? Y a recordarlo también, a ponerlo en un sitio distinto y no en esta frivolidad o en estas palabras que ya detrás de esas 4 letras resulta muy vacío, ¿no? Y eso, entonces está La Bronte, está Emily Dickinson, y está Abelardo y Eloísa, está Tristán y Isolda, ¿no? Como historias detrás que justo hablan de estos amores desbordados, ¿no? O de Goethe, ¿no? De Las cuitas del joven Werther también está ahí tratado. Entonces es un libro muy interesante y yo creo que nos sirve justo para reflexionar desde dónde estamos hablando ahora del amor, ¿no? Y qué es lo que queremos pedirle al amor y de qué tanto estamos dispuestos o somos capaces a la hora de entregarnos a este. Entonces, pues esos son 2 libros diferentes, uno es para conocer a una autora como Rosario Castellanos de una manera distinta y otro, pues como siempre, para reflexionar no solo de nosotros mismos o acerca de nosotros mismos, sino también de nuestro mundo actual. Y nada, Jesús, muchísimas gracias. Como siempre, un gran placer estar contigo. Muchas gracias, mi querida Fer. Un abrazo, beso. Y ahora sí, como siempre, nuestro llamado. A los criminales y a los políticos, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Hasta la próxima, aquí en Entre Washington y México, el podcast. Esto fue Entre Washington y México, una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.